Vamos viendo. Listo. Sí pueden verla, ¿verdad? Ok. Pues bueno, buenos días. Gracias. Sí, buenos días con ustedes. Gracias por estar aquí. A ver qué les puedo mostrar el día de hoy de mi trabajo. Pues básicamente lo que estoy haciendo, lo que estamos trabajando ahorita, les vengo a presentar, es un algoritmo que hice de una ramificación y poda utilizando una relajación lagrangiana en el problema de la P mediana utilizando una formulación de radios. ¿Okay? Vamos introduciendo esto un poco a poco y pues vamos empezando, ¿no? Primero que nada, pues, ¿qué es el problema de la P mediana? ¿Cómo definimos este problema de la P mediana? ¿No? Pues vamos a hacer un ejemplo muy pequeño, un ejemplo de 3 medianas que queremos asignar. ¿Okay? Entonces, como cualquier problema, tenemos una set de nodos, tenemos este conjunto de nodos de tamaño n. Sí, disculpe, mi hermano, solamente una cosita. ¿Sí puedes poner este control L para que se amplíe la presentación? Ah, claro, es que no, Sí. como no sé bien cómo lo ven ustedes. Ajá. Creo que es control L. ¿Ya lo ven bien? Y ahora sí. Ah, Perfecto, perfecto. gracias. No, de nada. Pues bueno, tenemos este conjunto de nodos, ¿no? De tamaño n. ¿Y qué queremos hacer, no? Pues nuestro objetivo es seleccionar un subconjunto de tamaño p, que van a ser nuestras medianas, dentro de este nodo. ¿Cuál es nuestro criterio? Nuestro criterio puede ser cualquier elemento o cualesquiera de estas medianas, pero lo que buscamos nosotros es que al seleccionar estas tres medianas, el costo de la asignación total entre cada mediana y los nodos restantes sea el mínimo, ¿no? Entonces, obviamente, en esta imagen es bastante sencillo. Esas tres que están en un poco más, color más oscuro, pues son las medianas, ¿no? Entonces, este problema es un problema bastante sencillo en lo que podemos ver. ¿En qué lo podemos utilizar? Es un problema que es un problema muy básico que se ve reflejado en diferentes aplicaciones o inclusive una vez que se hacen descomposiciones es el problema que queda como problema base, ¿no? Es un problema que se puede utilizar en problemas de agrupamiento, en problemas de ubicación de instalaciones, en problemas de servicios de emergencia, distritos políticos o diseño topológico de computadoras, de redes de computadoras. Y todavía muchos más, ¿no? Son solo unos ejemplos. ¿Ok? ¿Qué pasa con este problema? El problema, como vemos, es un problema sencillo. Es un problema incluso muy fácil de expresar matemáticamente. Sin embargo, es un problema muy difícil de resolver. Es un problema de empijar por todas las combinaciones que tenemos, ¿no? La literatura cuenta con muy pocos problemas o muy pocos métodos para resolver instancias grandes de manera exacta. La mayoría de las investigaciones se enfoca en resolver problemas o encontrar métodos heurísticos para hacerlo un poco más rápido, ¿no? La literatura tenemos un paper de Abella y un paper de García, que son como el state of the art en este tipo de concepto, en este tipo de trabajo. ¿Okay? Vamos empezando con la formulación clásica y luego vamos introduciendo la conformación de radios, que es la que nosotros nos estamos enfocando. ¿Okay? ¿Cuál es la formulación clásica? Pues, ¿qué tenemos? Simplemente nuestra información que contamos de entrada es con todas las distancias. Tenemos un set de distancias entre todos los nodos, entre nodo I y nodo J. Estas distancias las llamamos EIJ o costos, que en realidad en este caso son distancias. Pueden ser costos dependiendo de la aplicación. ¿Y qué sabemos de estos costos? Lo único que sabemos es que el costo de asignar, obviamente, el costo II, es decir, de ser asignado a uno mismo, obviamente es 0. Y todos los demás costos tienen que ser positivos, mayores a 0. Y necesitamos hacer la localización de P número de medianas. Básicamente lo único que necesitamos de información de entrada. ¿Y cuáles son nuestras decisiones? Variables de decisión. Vamos a tener dos tipos de variables de decisión. Una es la variable de localización de las medianas, que la llamamos Y. Y estas variables de decisión son variables binarias, en el que van a tomar el valor de 1 si cualquier nodo J es considerado o es asignado a ser una mediana. Y tomar el valor de 0, pues en cualquier otro caso, ¿no? Y tenemos las variables de asignación, que es básicamente la variable X y J, que en este caso otra vez son variables binarias. Esta variable de asignación va a tomar el valor de 1 si el nodo I es asignado a la variable J. Por eso las llamamos a variable de asignación, ¿no? Y básicamente estas son nuestras únicas variables en este problema. ¿Cuál es esta formulación? Como dijimos, esta formulación es un poco sencilla. Prácticamente tenemos lo que es la función objetivo.
esta función objetivo lo que nos dice es minimizar los costos, por tanto es una sumatoria, una doble sumatoria por los índices y j, de multiplicar el costo o la distancia de cada uno de los nodos por la variable x y j, que es la variable de asignación, ¿no? Y eso va a ser nuestra minimización. ¿Qué restricciones tenemos? Obviamente tenemos la principal, que es, bueno, nuestras medianas, que son yj, o las variables que asignan las medianas. La suma de ellas tiene que ser igual a p, porque solo queremos asignar p medianas. La segunda variable, la segunda restricción es que la sumatoria de todas las x y j sean igual a 1 para cada una de las y. ¿Qué quiere decir esto? Que solo podemos asignar para cada nodo i una mediana. Solo se puede abrir una vez. La siguiente restricción es una restricción muy importante en el que lo que nos permite es, ok, una variable x solo puede ser asignada en todo caso si la mediana correspondiente al índice j está abierta. Es decir, solo podemos asignar una mediana un nodo a una mediana si esa mediana está abierta. Y estas son a lo largo de todas las variables y j. Y por último tenemos las variables de decisión, que aquí lo que hicimos fue, se puede hacer un poco una simplificación en el sentido de que las variables y, j, que son las variables de localización, las conservamos como variables binarias 0 y 1. Sin embargo, las variables de asignamiento, que son las variables x y j, se pueden relajar, debido a que en un problema, cuando la solución va a ser óptima en este problema, debido a que tenemos esta restricción que relaciona las variables x y j con la variable y, una vez que encontramos una solución óptima, las variables x y j también van a ser valores entre 0 y 1. Nunca va a poder tomar un valor mayor que 1. Y obviamente en una situación óptima, el valor va a tender a ser 0. La función objetivo a minimizar no nos va a permitir que la variable x tenga un valor fraccionario. ¿Okay? Va a ser 0, 1. Entonces, el problema clásico. Como les dije, es un problema muy fácil. No hay mayor problema con este. Sin embargo, principalmente por las variables binarias, todos los problemas se vuelven un poco más complicados. ¿Okay? Ahora vamos a introducir lo que es la formulación de radios. ¿Okay? ¿Cómo viene esta formulación de radios? ¿Okay? La principal idea es definir qué son estos radios y cómo los vamos a ir trabajando. Vamos a dar un ejemplo en este caso, en el que supongamos que tenemos para el nodo i todas las distancias de ese nodo i a todos los demás nodos. ¿Okay? Y esos nodos, esas distancias, están en el vector ci. Obviamente va a tener valores de ci1 hasta cin porque tiene tamaño n. Y estos valores, aquí solo por dar un ejemplo, pueden ser todos estos números, 8, 4, 6, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, para cada nodo tenemos estas distancias. ¿Okay? Para crear estos radios, lo que vamos a hacer es, ok, no nos vamos a enfocar en distancias o valores independientes, en valores, cada uno de los valores, n valores de estas distancias. Lo que nos importa son todos los valores únicos. Entonces, lo que hacemos es remover todas las multiplicidades. Es decir, si hay un valor dos veces, como en este caso tenemos 2 4, tenemos 2 8, 6. Entonces removemos todas esas duplicidades y nos quedamos con un vector de menor tamaño. Ese es el principal beneficio de este problema, que al remover multiplicidades lo podemos hacer más pequeño. Entonces removemos esas multiplicidades. Ahora el vector, en lugar de tener tamaño n, va a tener el tamaño g. ¿Okay? Después de remover multiplicidades, lo que vamos a hacer es ordenar estos valores de este vector. Los vamos a ordenar de menor a mayor. Obviamente, siempre el menor va a ser un valor igual a 0. Siempre vamos a tener un 0 en ese vector. Y este nuevo vector lo vamos a llamar di. Entonces va a ser, obviamente, el primer elemento de ese vector va a ser di1 y el último dig1. Los asignamos y obviamente cada uno, ¿qué sabemos acerca de estos radios, de estos vectores? Obviamente, como los ordenamos de menor a mayor, di1 tiene que ser menor a di2, que tiene que ser menor a di3, y así sucesivamente, ¿no? Ya que tenemos esta idea, vamos a trabajar con esto para definir lo que sería nuestra principal restricción en el problema de radios. ¿Okay? Para eso, la notación tiene una notación. Vamos a presentar las variables, y estas variables, obviamente, tenemos que seguir teniendo la principal variable, que es la variable de localización de las medianas, y esta sigue siendo la variable h. Sin embargo, nos deshacemos de la variable xj, que es la variable de asignación, e introducimos una nueva variable que le llamamos la variable de radios, en este caso z y k. Y esta variable de radios es otra vez una variable binaria. ¿Y qué va a decir esta variable binaria? Okay, esta variable binaria va a tomar el valor de 1. Y si un nodo i
es asignado a una mediana que está a una distancia al menos de d y k. ¿Okay? Entonces, le podemos decir que son variables de cubrimiento, entonces van cubriendo los radios como los vamos generando. Entonces, va a tomar el valor 1 hasta el momento en el que es asignado. Y obviamente 0 en cualquier otro caso. ¿Okay? Vamos viendo un ejemplo un poco sencillo para ir viendo cómo se va desarrollando esto. Tenemos estos nodos. Y tenemos el nodo amarillo, que supongamos que es el nodo I. Obviamente, la distancia de I1, que sería la distancia del nodo amarillo al nodo amarillo, pues es igual a 0 y tiene su variable correspondiente, ZI1. ¿Okay? Y vamos generando los radios. Seguimos al siguiente radio, que sería este azul. Este radio va a tener una distancia relacionada llamada DI2, que puede ser 1, puede ser cualquier número, aquí le damos el valor de 1. Y esta variable, o este segundo radio, tiene la variable ZI2. Y así sucesivamente. Creamos el tercer radio con una distancia de I3 y una variable asociada a ZI3, que obviamente es mayor que ZI2. Otro radio de I4 con su variable ZI4. Y así los vamos generando para todo el conjunto de variables. Si se fijan, el radio de I3 abarcaba 2 nodos porque están a la misma distancia. Okay. Ya que tenemos eso nos permite encontrar una relación entre las variables y por consiguiente crear nuestra restricción de radios. ¿Cómo va a ser esta restricción de radios? Okay. Lo que hacemos es que esta restricción es, tenemos una variable ZI, como definimos, que va a tomar el valor de 1 si hay alguna mediana al menos a una distancia de I. En este caso le pusimos I4, entonces tendría que haber al menos una mediana o distancia de I4. Perdón. Si no tenemos esa mediana a una distancia de I4, entonces esta variable va a tomar el valor de 1, pero si la tenemos, tomar el valor de 0. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta sumatoria abarca todos los posibles medianas, todas las variables YJ, que están a una distancia menor a I4. Por consiguiente, si no hay ninguna mediana abierta a una distancia de I4 o menor a I4, como la vamos a forzar al ser mayor o igual que 1, que si no hay nada aquí, si esta sumatoria es igual a 0, por lo tanto, ZI4 va a tomar el valor de 1. En el caso contrario, si ya tenemos algo aquí, si esta sumatoria ya tiene al menos una variable igual que 1, no tiene caso que Z sea igual a 1 y Z va a ser forzada a ser 0. Entonces, de esta manera, hacemos independientes, o hacemos una cosa, pasa o Z es igual a 1, o la sumatoria puede ser igual a 1, o 2 o 3, dependiendo si en el radio vamos a tener 2 medianas al mismo tiempo. ¿Okay? Y esa es nuestra principal restricción. ¿Okay? ¿Cómo va a ser entonces nuestra formulación? La formulación, otra vez, nuestro objetivo sigue siendo minimizar las distancias. Nomás ahora las distancias están definidas con la variable d y k, pero ahora nuestras variables z y k se dicen que son variables cumulativas porque una va dependiendo de la otra, ¿no? Entonces, nuestra función objetivo en realidad es básicamente la misma, solamente que esto, si lo expandimos, es en realidad una suma telescópica de la función objetivo original. Entonces, prácticamente sea lo mismo, porque si tenemos z y k y luego tenemos z y k más 1, los elementos de ik y de ik menos 1, por ahí se van a ir cancelando, ¿no? Restricciones, pues tenemos la única restricción en común con el modelo clásico, es que pues solo podemos asignar p medianas, ¿no? Entonces la sumatoria de yes tiene que ser igual a p. Introducimos en azul la restricción de radios, y son nuestras dos principales restricciones, ¿no? De ahí, otra vez, tenemos nuestra restricción de que y, la variable y, va a ser una variable binaria. Y de igual manera, en este caso, podemos relajar la variable z, porque otra vez, nuestra restricción de radios en una solución óptima, que es lo que buscamos, o z va a ser 1 o z va a ser 0. No necesitamos establecer cualquier otro valor. ¿Okay? Eso nos ayuda un poco de alguna manera. ¿Okay? Entonces, esta es la formulación de radios. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cuál es el peor de los casos? Este problema, en el peor de los casos, va a tener el mismo tamaño que en la formulación clásica y va a ser cuando no haya distancias repetidas. Pero usualmente tenemos distancias repetidas, por lo tanto el problema va a ser mucho más pequeño, ¿no? Esa es una de sus ventajas. ¿Okay? Cosas interesantes de este problema y cosas que vamos a tomar en cuenta es que el vector de variables zi, al estar relacionados con en el momento en que se asigna la variable, tiene una cierta estructura. Entonces, ese vector i va a tener puros valores unos hasta cierto punto donde va a cambiar a 0.
Y en ese momento es cuando se define que la asignación a una mediana está a una distancia de ICA. Entonces, este es un concepto, un elemento que vamos a tomar en cuenta, que siempre va a conservar esta forma, ¿no? Unos y luego ceros. Obviamente también tenemos la ventaja que la variable z y k, o cada una de las variables z y k, solo aparecen una vez en una de las restricciones. No las tenemos en ningún otro lado. Una estrategia natural para resolver este tipo de problemas es una generación de columnas y filas, que fue lo hecho por García en su paper en el 2011. ¿Qué pasa con esto? Okay. Esta generación de columnas y filas es una formulación que funciona bastante bien. Sin embargo, cuando se hacen los estudios computacionales, le cuesta un poco trabajo en encontrar soluciones óptimas cuando son valores pequeños de P. Funciona bastante bien con valores grandes de P, pero con valores pequeños hay batalla un poco. Entonces estamos tratando de buscar si podemos hacer algo para que esto funcione mejor. ¿Qué podemos hacer? A lo mejor podemos utilizar una relajación lagrangiana. La relajación lagrangiana es una herramienta muy utilizada para el problema clásico de la P mediana. Entonces vamos viendo si funciona de igual manera para el problema de radios, ¿no? O la formulación de radios. Entonces vamos a trabajar un poco con eso. ¿Okay? Y para hacer eso podemos primero hacer una pequeña modificación en la formulación. Para tratar de aprovechar al máximo la formulación de radios, hay un caso especial para la primera restricción. ¿Okay? En ese caso, cuando k es igual a 2. Si vemos qué pasa cuando k es igual a 2, tenemos la restricción de radios y lo que buscamos es que la sumatoria va a buscar solo aquellas CIJ que sean menores que DI2. Sin embargo, la única CIJ que va a ser menor a DI2 va a ser la misma J correspondiente a la Z y K. Por lo tanto, la restricción siempre va a tener la forma Z2 más J mayor o igual que 1. Y como estos dos elementos son mutuamente excluyentes, esta restricción también se mantiene como una restricción de igualdad. Entonces no podemos eliminar la desigualdad y sabemos que Z2 más J es igual que 1. ¿Okay? ¿Y qué podemos hacer con esto? En lugar de mantener esa restricción dentro del conjunto de restricciones, para asegurar que esta restricción al menos, que sea la de la primera distancia, la del primer radio, esa restricción siempre sea verdadera, aunque hagamos una relajación lagrangiana y siempre la conservemos, esta restricción la podemos meter a la función objetiva. ¿Ok? ¿Qué vamos haciendo aquí? Entonces lo que hacemos es que la función objetivo la separamos en dos elementos. Conservamos el elemento original de la función objetivo. Nada más quieren empezar, en lugar de empezar en k igual a 2, empezamos en k igual a 3. Y el elemento para k igual a 2 lo separamos, por eso tenemos DI2. En realidad debería ser DI2 menos DI1, pero DI1 es igual a 0. Por la variable Z2, pero en lugar de utilizar la variable Z2, utilizamos el 1 menos J correspondiente. De esta manera aseguramos esa restricción. Nuestras restricciones ahora van a ser obviamente la sumatoria de Y es igual a P y las restricciones de radios, pero las restricciones de radios solo empiezan en 3, ya no empiezan en 2. Entonces ahí tomamos una pequeña ventaja, al menos con el primer radio de esta formulación. ¿Okay? Entonces ya tenemos nuestra nueva formulación y pues vamos aplicando lo que sería la relajación lagrangiana. Obviamente para hacer la relajación lagrangiana, pues ¿qué tenemos? Pues vamos a relajar todas las restricciones de radios para todas las k mayores igual que 1. Solo por cuestión de simplificar un poco, y a lo mejor lo vamos a ver un poco más adelante, en lugar de estar definiendo siempre que son todos los índices j menores, dados que c y j sean menor que d y k, todo eso lo vamos a sustituir por el vector s y k. Solo por simplificar un poco la nomenclatura. ¿Okay? Entonces relajamos las restricciones y obviamente como relajamos, tenemos que crear multiplicadores lagrangianos. En este caso, esos multiplicadores lagrangianos tienen que ser mayores o igual a 1 para cada una de las restricciones en la forma en que sea menor o igual que 0. ¿No? Y pues, ¿qué pasa con la función objetivo? Pues, la función objetivo es, conservamos los primeros dos términos, que es la función objetivo original, más el término de la relajación lagrangiana, que son las sumatorias de las y por la función objetivo. Y ahí podemos hacer un poco de matemática, simplificación y lo que sea. ¿Y qué nos queda? Bueno, la función objetivo ahora nos queda en tres secciones bastante clasificadas que podemos ver. La primera parte, tenemos una sumatoria de Ds y una sumatoria de lambdas, que cuando estamos resolviendo una relajación lagrangiana, estas lambdas son valores fijos. Por lo tanto, este primer elemento es un valor constante. No nos preocupamos mucho por él. El segundo elemento, que sería este, esa va a ser solamente una sumatoria que depende solo de la variable z. Y por último tenemos este elemento azul,
que son dos sumatorias y las dos dependen de Y. ¿Okay? Entonces, esa es una estructura bastante conveniente para nosotros, ¿no? Porque podemos separar los elementos fácilmente. Para simplificar un poco esto, vamos a trabajar con lo que es el elemento en términos de Y, de una manera que podamos trabajarlo más fácil para encontrar una solución. ¿Okay? Esta sumatoria de Y's la podemos transformar en simplemente la sumatoria de un constante A para cada vector Y, para cada elemento Y, de cada nodo Y, por su variable Y. Este vector A, como lo definimos, en realidad este vector A, al ser nuestras variables, cada vez que calculamos la sumatoria de YJ, lo que estamos haciendo es calculando o buscando todas las instancias de YJ que sean menores de IK, podemos transformarlo un poco buscando ahora aquellas donde CJI sea igual que a DJK. Y de esta manera encontramos como un límite inferior para cada una de ellas. Y podemos transformar esta variable, esta sumatoria, de ser la sumatoria de todas las J dadas que CJ sean menores que DIK, a todas aquellas en el que encontramos que buscamos aquellas que la K sea el máximo entre 3, porque nuestra restricción relajamos todas las variables K mayores que 3, o RJ más 1. De esta manera, todos estos valores los podemos calcular antes, bueno, los calculamos, y encontramos el valor de este coeficiente. DI2 es igual a una constante, entonces podemos encontrar estos coeficientes, y es mucho más fácil pues, ver esta sumatoria, nada más la sumatoria de A por Y, que todas estas sumatorias por acá, ¿no? Por tanto, el problema se simplifica un poco, al menos visualmente. Y aquí ya vemos un poco más claro el primer elemento, la primera línea de la función objetivo, que es simplemente la constante. En la segunda parte tenemos el término en Z menos el término en Y, la sumatoria en Y. Y restricciones, pues simplemente tenemos la restricción que las sumatorias de Y son igual que P, la otra la relajamos. Las Y son binarias y las Z y K, aquí ahora sí tenemos que definir las que son entre 0 y 1, porque perdemos la restricción que nos permitía relajar el valor, el límite superior de Z. Y este problema, pues ahora lo tenemos que resolver, ¿no? ¿Cómo podemos resolver este problema? Pues podemos ver que este problema, las restricciones que tenemos, solamente hay una restricción en Y. No tenemos restricciones que liguen variables Z con variables Y. Entonces, este problema es fácilmente separable. ¿Okay? Lo podemos separar en dos subproblemas. En el subproblema 1, en la variable Z, y el subproblema 2 en la variable Y. El subproblema en la variable Z, pues, ¿qué va a hacer este subproblema? Pues simplemente va a ser la minimización del elemento de la sumatoria en Z, y decidimos agregar las constantes aquí. Las constantes las podemos poner en cualquiera de los dos problemas, simplemente las pusimos aquí, ¿no? ¿Y sujeto a qué? En realidad, sujeto a nada. Solamente las Z tienen que estar entre valores 0 y 1. Y el subproblema en Y es un problema de minimización de un valor negativo. Lo podríamos convertir en maximización. Ahorita solo quería conservar los mismos elementos. ¿Y qué restricción tiene? Ahora sí, la restricción aquí, incluimos la restricción de que la sumatoria de Y tiene que ser igual a P. Y las Y tienen que ser binarias. Estos son dos problemas independientes, mucho más sencillos. ¿Cómo resolvemos estos dos problemas? La verdad es que son problemas que se resuelven bastante fácilmente. Empezamos con el problema en Z. Este problema en Z, cada vez que resolvemos en relajación lagrangiana, tomamos en cuenta que lo estamos resolviendo para un valor específico de lambdas, de multiplicadores, ¿no? Entonces, si tenemos un valor definido de lambdas, nuestra constante, pues es una constante, no nos preocupamos por ella, y lo que buscamos es minimizar esta sumatoria. Y obviamente si queremos minimizar esta sumatoria, y Z va a tomar valores entre 0 y 1, pues ¿qué nos conviene? Obviamente, si busco minimizar es que Z es conveniente que sea un valor 1, cuando su coeficiente que lo multiplica, pues es un valor negativo, ¿no? Entonces, Z va a ser igual que 1 si el coeficiente es menor que 0. Y va a tomar el valor que es 0 si este coeficiente es igual a 0. Entonces, la verdad es que es un problema fácil de resolver, simplemente por inspección, y checamos los coeficientes, ¿no? El problema en Y, la verdad es que tampoco es un problema complicado. Ahora sí, el problema en Y lo convertí aquí en maximización para olvidarnos del negativo. Entonces, tenemos que maximizar la sumatoria de una constante A, ¿sí?, por Y. La A la podemos calcular anteriormente, sujeto a que la sumatoria de Y sea igual que P. ¿Okay? Y para resolver este problema, pues, ¿qué hacemos? Lo que podemos hacer es ordenar todos estos coeficientes A, los ordenamos de mayor a menor. Y como que lo que buscamos es maximizar esa sumatoria, pues ¿qué voy a elegir? Si tengo que elegir P valores de Y que tienen que tomar el valor de 1, entonces ¿qué hago? Pues simplemente selecciono los P valores más grandes de A.
Entonces, si son para todos aquellos, que son los 5 mayores, incluyendo, si hay algunos repetidos, pues vamos a tomar esos repetidos hasta el momento que sean el número de P que queramos. Entonces, esos valores, esos coeficientes, la lleva a tomar el valor que 1, y todos los demás los ponemos igual que 0. ¿Okay? Entonces, como vemos, son problemas bastante sencillos de resolver. Los implementamos fácilmente en cualquier lenguaje de programación. ¿Okay? Sin embargo, ¿qué pasa ahora? ¿Okay? Ya tenemos una relajación lagrangiana, pero pues una relajación lagrangiana solamente nos aporta límites, ¿no? No nos aporta una solución óptima. ¿Qué hacemos para lograr una solución óptima? Pues bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Un procedimiento de ramificación y poda? Pues posiblemente es lo más común, ¿no? Siempre utilizamos algún tipo de relajación, una manera fácil o la manera común de encontrar un método exacto, una solución óptica por medio de un método exacto, es que tenemos una relajación lineal, relajación lagrangiana, y esa relajación lo metemos dentro de un procedimiento de ramificación y poda, y esa relajación nos permite generarnos límites inferiores, perdón, en cada uno de los nodos, ¿ok? Pues bueno, parece sencillo, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, hacemos eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tenemos un problema. Normalmente cuando trabajamos en un proceso de ramificación y poda, lo que hacemos es, bueno, hacemos una ramificación, seleccionamos una variable, pero la mayoría de las veces, si no es que casi todas, lo que hacemos es seleccionar una variable que es fraccionaria. Entonces seleccionamos diferentes reglas, la variable más fraccionaria, la variable menos fraccionaria. Entonces seleccionamos una variable fraccionaria, decidimos esta variable, la fijamos en una rama 0 y la fijamos en otra rama A1. Sin embargo, ¿qué pasa ahora? Lo que vemos es que nuestros dos problemas y nuestros subproblemas siempre nos van a dar una variable, una solución entera. Entonces, ¿cómo seleccionamos qué variable, en qué variable vamos a hacer la ramificación si nuestras variables siguen siendo enteras? ¿Okay? Hay pocos casos de este tipo de información en la literatura. Y pues lo que se hace en muchos casos es simplemente utilizar alguna regla heurística para seleccionarla, dependiendo qué pasa en las últimas iteraciones de la relajación lagrangiana. Y de esa manera se va haciendo, pero sigue siendo una manera heurística. ¿De qué manera lo podemos hacer de una manera más tangible y una manera más matemática en el que tenga un poco más de sentido? ¿Ok? Entonces nosotros decidimos entonces en cambiar el concepto un poco. En lugar de hacer ramificación en variables, que es lo que normalmente hacemos, lo que vamos a hacer es una ramificación en restricciones. ¿Ok? Pues vamos viendo cómo decidimos hacer eso. ¿Ok? Para encontrar una resolución óptima, ¿no? Podemos regresar un poco en el concepto básico de lo que pasa con una relajación lagrangiana. ¿Ok? Para que una solución lagrangiana sea óptima, para que la solución de un problema, lo que necesitamos es que sea óptima para el problema primal y que sea óptima para el problema dual. Para que esa solución sea óptima para esos los dos, necesitamos que las condiciones de optimalidad se mantengan. ¿Cuáles van a ser las condiciones de optimalidad en este caso? ¿Okay? Número 1, necesitamos que todos nuestros multiplicadores sean mayores o igual que 0 en la solución óptima del problema dual. Obviamente necesitamos resolver de manera óptima ese problema dual y encontrar esa solución, que eso sí lo estamos haciendo, no hay problema. Necesitamos que las restricciones que estamos relajando siempre sean factibles, es decir, que Z más la sumatoria de las YJ siempre sea mayor que 1 para que esa solución. Y por último, que va a ser nuestra principal restricción a seguir, es que la condición de complementariedad se mantenga. Es decir, que la multiplicación del multiplicador lagrangiano por la restricción relajada sea igual a 0, ¿no? Entonces hay que tener en mente que esto necesita ser factible en cada una de las soluciones que nosotros tengamos, cuando encontremos una solución óptima, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos a estar utilizando esto? Pues vamos viendo un poco, ¿no? Vamos empezando, ¿cómo vamos a resolver este problema de relajación, este problema en esta ramificación y poda? ¿Ok? Suponemos entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos un nodo, tenemos el nodo raíz, tenemos cualquier otro nodo, y hacemos dentro de ese nodo, resolvemos la relajación lagrangiana para obtener un límite inferior. ¿Ok? Y ya que tengamos eso, tenemos una solución, y lo que vamos a hacer, vamos a tomar la solución de la relajación lagrangiana y vamos a checar la factibilidad de la solución primal. Es decir, vamos a checar cada una de las restricciones para ver qué pasa. ¿Es factible o es infactible? Entonces podemos tener dos casos. Si la solución es infactible, quiere decir que al menos una de las restricciones es Z más Y. La Z más la sumatoria de Y tiene que salir igual a 0. O, ojalá,
sea una solución factible. Y si es una solución factible, entonces tenemos que todas las restricciones tienen la forma de z más la sumatoria de y es mayor que 1. ¿Okay? Eso es lo primero que vamos a hacer, a checar. Ya que checamos eso, vamos viendo cómo vamos a manipularlas dependiendo cada uno de los casos. ¿Okay? La verdad es que la mayoría de las veces lo primero que vamos a tener es una solución infactible. Entonces, ¿qué vamos a hacer si tenemos una solución infactible? ¿Okay? Pues primero vamos a seleccionar una de estas restricciones que es violada, que es igual a 0. La seleccionamos, ¿ok? Y para hacerla factible, pues buscamos que esta restricción sea mayor que 1. ¿Cómo vamos a lograr que esta restricción sea mayor que 1? Pues entonces lo podemos lograr de dos maneras, ¿ok? Y esas son las ramas que vamos a crear en nuestro árbol. La primera forma que logramos que esta restricción sea verdadera es que o z sea igual a 1, es decir, hacemos que la variable z y k sea igual que 1, y todas las variables y j asociadas con esa restricción sean igual que 0. ¿Okay? Y la siguiente forma que podemos lograr es que, ok, bueno, z puede ser igual que 0 y alguna de las y puede ser igual que 1. Entonces lo que aquí hacemos es, hacemos también cambios de concepto, porque ahora en lugar de tener nada más dos ramas, decimos que tenemos un árbol multirama. Porque para facilitar la implementación y posteriormente que sea más fácil de resolverlo sin ningún problema sin ningún software de optimización, Cplex, Groovy, el que sea que utilices, lo que hacemos es, vamos a crear muchas ramas. Vamos a crear el número de ramas de las que sean definidas por el vector o el tamaño del vector S y K. ¿Para qué? Para que cada una de esas múltiples ramas tenga la variable z igual que 0 y una de las variables asociadas a ese vector S y K, y j, sea asignada al valor de 1. ¿Okay? Vamos viéndolo un poquito más claro para que sea más fácil de ver, ¿no? Supongamos que tenemos la restricción z43 más y4 más y7 más y2 igual que 0 y la queremos convertir a mayor o igual que 1. Pues entonces lo que hacemos es creamos nuestras ramas. Creamos el rama tipo 1, que fue la rama en la que la z se fija igual que 1. Entonces la z43 la fijamos a 1 y todas las demás y las fijamos a 0. La sumatoria de y es igual que 0, básicamente las y son igual que a 0, ¿no? Y para cada una de las y asociadas, y4, y7 y y2, creamos una rama. Es decir, creamos una rama donde la z sea igual que 0, y2 igual que 1 en este caso, z es igual que 0, y7 es igual que 1, y z es igual que 0, y y4 es igual que 1. Entonces vamos a tener múltiples ramas. De ahí, todos los demás métodos hacemos, uno puede ser podado si su límite inferior es peor que el mejor límite superior del árbol. De ahí no cambiamos nada. Sin embargo, aquí vamos creando diferentes ramas dependiendo la restricción que es violada y queremos hacer factible. Es por eso que decimos que estamos haciendo una ramificación en restricciones, porque en cada restricción, en lugar de asegurarnos nada más en fijar variables 1 o 0, nos estamos asegurando que una variable sea verdadera o factible para cada uno de estos casos. ¿Okay? Entonces, lo que va a pasar si tenemos una solución factible. Infactible, perdón. ¿Qué pasa ahora si después de resolver tenemos una solución factible al problema primario? ¿Okay? Todas nuestras restricciones son mayor que igual que 1, entonces no tenemos ese problema. Entonces, para que la solución que es factible para el problema primal sea una solución óptima también en el dual y en el primal, necesitamos que la condición de complementariedad sea verdadera. Es decir, que el multiplicador lagrangiano por la restricción sea igual que 0. Y para asegurar esto, lo que necesitamos es, ok, vamos a elegir una restricción, que ya sabemos que es mayor que igual a 1, pero que en la solución actual tenga un lambda, un multiplicador lagrangiano, que sea diferente de 0. Ya que seleccionamos alguna de ellas, bueno, para ser factible y para que la condición de complementariedad sea cierta, necesitamos o que el lambda se convierta en 0, o tenemos que forzar que el z más la sumatoria de y sean igual que 1. No puede ser mayor que 1, tiene que ser igual que 1. ¿Okay? Y es donde hacemos un tipo de ramificación muy similar al anterior. ¿Okay? Seguimos haciendo nuestras múltiples ramas. Creamos el mismo tipo de rama 1, donde la z es igual que 1, pero ahora la sumatoria de y es igual que 0. Ahora en las ramas tipo 2, vamos a hacer un pequeño cambio. Sí, fijamos la z igual que 0, fijamos una de las y igual que 1, pero como necesitamos que la restricción sea igual que 1, todas las demás y del set del subconjunto S y K tienen que ser igual que 0. Entonces solamente una es 1 y todas las demás son 0. Y agregamos una tercera rama
en donde ahora lo que estamos fijando es el multiplicador lagrangiano. Aseguramos que ese multiplicador sea 0. Y con eso en cada una de las ramas otra vez, además de asegurar que la restricción sea factible, aseguramos que cumpla con la condición de complementariedad. Otra vez lo podemos ver en un ejemplo. En este caso tenemos la restricción, pero ahora tenemos un lambda de 2, 4, ¿no? Entonces hacemos nuestras ramas, tenemos la rama de la extrema derecha, que es, fijamos lambda igual que 0. Lo demás lo dejamos igual, las z, las y, no hacemos nada con ellos. Simplemente fijamos lambda igual que 0. Tenemos la rama donde el z es igual que 1 y todas las y son igual que 0. La rama donde el z tiene que ser igual que 0, y es igual que 1. No puse lo demás porque ya era mucho variables. Y las demás las fijamos a 0, ¿no? Z es igual que 0, y4 es igual que 1, y2 y y3 tendrían que ser 0, y sucesivamente. Okay. Entonces estamos creando muchas ramas. Sin embargo, cuando creamos estas ramas donde checamos la feasibilidad y queremos asegurarnos este problema, hay varias cosas que podemos considerar, que nos van a permitir cortar nodos sin seguir explorándolos. ¿Qué tipo de cosas son estas? Okay. Vamos a suponer, obviamente, que lo que hacemos es, tenemos un nodo, ese nodo tiene hijos y así sucesivamente, ¿no? Entonces el nodo padre del nodo del que estamos haciendo la ramificación ya tiene información asignada a ellos. Antes de él ya se han fijado variables z y ya se han fijado variables y. Y podemos tomar esta información para hacer una poda de nodos. Es decir, supongamos que este nodo 4 que está aquí ya ha fijado el nodo, la variable y2 igual que 1. Entonces, si ya ha fijado la variable y2 igual que 1, cuando hacemos la ramificación, la rama de lambda, esa rama siempre se va a ser creada. Luego podemos hacer, necesitamos las ramas tipo 1, donde la z se fija a 1 y todas las variables y se fijan a 0, pues no la puedo crear porque la variable y2 ya estaba fijada a 1 y no le puedo cambiar el valor a 0. Entonces esta rama se poda completamente. Las otras ramas donde z es igual que 0, ¿qué va a pasar? Bueno, si la y2 ya es igual a 1 y ya fue fijada anteriormente y está incluida en las nuevas ramas, solamente puedo crear la rama que incluye ese y2. Las otras dos ramas con las otras variables y4 y y3, pues no las puedo crear porque no puedo crear otra variable, asignar otra variable al valor de 1. Esto nos permite ir contando ramas un poco en el proceso. E inclusive si en alguno de los casos, llegó a pasar en una de las instancias, dos o más de las variables ya han sido fijadas a 1, pues quiere decir que ninguna de estas restricciones, ninguna de estas ramas pueden ser creadas, porque no las puedo fijar a 0 y no puedo fijar más de una variable a 1. Entonces, las cortamos. Y el único caso que nos queda en esa situación es que el multiplicador lagrangiano sea forzado a ser 0. Y es básicamente eso, ¿no? ¿Qué más? Aparte de esto, hay otras cosas que podemos aprovechar en este árbol o en este procedimiento de ramificación y poda. Y es principalmente conocer la estructura y aprovechar la estructura de nuestras variables z. Entonces, recordemos que les comenté que la variable z i, bueno, la variable z para cada nodo i, tiene la estructura de ser valores de unos hasta cierto punto y luego se convierten en ceros. ¿Okay? Y esta es una situación bastante ventajosa. ¿Por qué? Porque si ya hemos fijado una variable z i, k a cierto valor, podemos fijar otras. ¿De qué manera? Supongamos que fijamos una cierta variable z y k igual que 1. ¿Qué quiere decir eso? Si yo fijo una variable z y k igual que 1, quiere decir que todas las anteriores a ella también pueden ser fijadas a 1. En este caso, z3, z4 y zk menos 1. Entonces, todas estas variables las fijo también a 1. Entonces, cada vez que voy fijando una variable z, en realidad a lo mejor fijo más. Y en el caso contrario, si la fijo a 0, una vez que decido yo fijar una variable igual a 0, todas las variables z que vengan después de esa variable también van a ser fijadas a 0. Z y k más 1, k más 2, hasta g, ¿no? Entonces, de esa manera, otra vez, fijo varias al mismo tiempo. Y eso va a ser bastante útil. Y otra cosa que también es importante hacer es, bueno, yo sé, cada vez que voy checando la factibilidad de un problema, si es factible o no es factible, tengo que ir checando cada una de las restricciones z y k. Y obviamente pueden ser muchísimas. Sin embargo, una vez que las fijo, ya sé que esas restricciones son verdaderas y que son factibles. Entonces puedo aprovechar eso para crear distintos niveles. ¿Okay? Yo creo un nivel que le llamo nivel inferior, LL, para el nodo I. Y este nivel lo que va a guardar es el índice K de la última variable fijada, z y k, fijada al valor 1.
y un límite superior K llamado ULI, que otra vez guarda el índice K de la primera variable ZK fijada a 0. Vamos traduciendo eso en un ejemplo. Sí, tengo este ejemplo, en el que tengo la variable Z23, Z24 y Z25 igual a 1. Eso quiere decir que su límite LL, correspondiente a las variables 1, para el índice 2, el índice 2 es igual que 5, porque el índice K de la última variable es igual a 5. Y para las variables que son fijadas a 0, en este caso tengo Z28, Z29 y Z210 que fueron fijadas a 0. Por lo tanto, el límite superior UL para el índice 2 es igual a 8. ¿De qué me sirve esto? ¿Sí? ¿De qué me sirve? Es que de esa manera puedo conocer que el vector Z2 tiene esta forma en el que tengo 1, 1, 1, tengo dos incógnitas ahí, tengo luego 0, 0 y 0. Entonces, al conocer estos dos niveles, me simplifica el trabajo porque no voy a checar todas, simplemente voy a checar entre el límite 5 y el límite 8. ¿Okay? Y como les dije, entonces eso me permite simplificar ese trabajo después de calcular eso. ¿Y también de qué me sirve esto? Que no les mencioné, pero bueno, yo tengo esto. Y de alguna manera, hace unas pequeñas diapositivas, mencioné que seleccionamos una restricción. Selecciono una restricción donde voy a hacer la ramificación y la voy a checar una vez que sé que está violada. Y para eso, ¿cómo la elijo? ¿Okay? Lo que voy a hacer es que voy a ir checando para cada uno de los elementos I, en cada uno de los nodos I, dentro de estos límites superiores e inferiores, una restricción que sea violada. Empiezo a checar desde el límite inferior al límite superior. Entonces voy checando. Y cuando encuentro la primera restricción que es violada, guardo el índice de esa variable en un nuevo vector que llamo LI. ¿Okay? Entonces, para cada elemento en el vector I, voy a guardar esa restricción que es violada. Entonces, encuentro la restricción violada en cada uno de los elementos I, la primera que es violada. Y en base a eso voy a seleccionar mi restricción. Entonces, ahora solamente tengo una restricción para cada un elemento I. ¿Y cómo la selecciono? En realidad, a lo mejor una forma ideal es hacer un strong branching. Perdonen, ahí no sé cómo se llama eso en español. Hago un strong branching en el que tendría que checar todos mis posibles candidatos de ramas para ver cuál es la que me otorga el mejor límite inferior o el mejor bound, el mejor límites. Pero hacer eso es sumamente exhaustivo, tomaría mucho tiempo y es computacionalmente exhaustivo, ¿no? Entonces decidimos hacerlo de una manera en la que, ok, no voy a checar absolutamente todas las restricciones, sin embargo, puedo checar fácilmente una rama de cada una de esas restricciones. Entonces checa la restricción tipo 1, que es donde la Z se fija a 1 y las demás Yes se fijan a 0. Entonces, se resuelve ese subproblema para cada una de las restricciones violadas y después de resolver todos sus problemas, se elige el que me va a otorgar el mejor límite. Y esa es la restricción que voy a elegir para hacer la ramificación. Y básicamente se hace lo mismo para cuando la restricción sea efectiva. ¿Okay? Pues bueno, básicamente es el procedimiento del algoritmo que estamos implementando. ¿Qué hicimos para probar si este algoritmo funcionaba? Solamente para mencionar, el problema de relajación lagrangiana lo resolvimos por medio del subgradiente, en donde se efectuaron 500 iteraciones en cada uno de los nodos. Y para hacer el step size del método del subgradiente, el step size, en lugar de fue iniciado en un valor de 10, nuestras reacciones tienden a ser, como son funciones cumulativas, tienden a tener un valor muy grande en el denominador. Entonces, el valor alfa lo iniciamos un poco más grande. Entonces, alfa se inicia en 10 y se reduce a la mitad cada 10 iteraciones que no encuentra ninguna mejora. Y lo dejamos correr por 2 horas para cada una de las instancias que probamos. Y pues estos son algunos de los resultados que obtuvimos, ¿no? Si los números están en negritas, la solución la encontramos fue óptima y probamos que la solución es una solución óptima. Es decir, el problema fue exhaustivo, terminamos el árbol y no hubo nodos más a checar. ¿Okay? Podemos ver que obviamente en el límite de 2 horas no encontramos algunas soluciones, especialmente las que tienen P's un poco más grandes. Sin embargo, el algoritmo fue bastante bueno para encontrar soluciones en P pequeñas. Prácticamente todas las que son P5, P10 las podemos encontrar fácilmente, en tiempos bastante razonables. Todo esto lo probamos en 40 instancias, lo seguimos con estas igual, otra vez para P pequeñas, 5 y 10, tuvimos bastante buenos resultados. Para las otras, ahora este algoritmo sufrió un poco más en encontrar sus soluciones
valores más grandes. No lo dejamos correr por muchísimas horas, solamente fue una prueba por estas 2 horas. Entonces, la verdad es que es un método que suena bastante atractivo y bastante bueno. Y solo por no dejarlo, me gustaría comentar alguna otra prueba que hicimos por algunas cuestiones. Dijeron, bueno, ¿qué pasa? Lo que estoy haciendo es que estoy generando muchas ramas. Y puede caer en la idea de que al generar tantas ramas, estoy complicando el problema todavía más y de alguna manera haciéndolo un poco más tardado y mucho más trabajo computacional. Sin embargo, este problema de hacerlo en multiramas tiene la ventaja de que todo se hace computacionalmente con cualquier con cualquier código de programación. En este caso yo utilicé C++, pero no utilizo ningún problema de optimización. No utilizo software de optimización, perdón. No utilizo simplex, no utilizo absolutamente nada. Se probó seguir un concepto igual en el que hago una ramificación de restricciones, pero solamente haciendo 2 ramas. Sin embargo, ¿qué pasa aquí? Es lo que les muestro en la figura. Estas 2 ramas, una de las ramas tendría que ser la rama donde z se fija 1 y la sumatoria de y se fija en 0. Y la otra rama tendría que ser cuando z es igual que 0 y la sumatoria de y tiene que ser mayor que igual que 1. Y es ahí donde viene el problema. Cada vez que añado o quiero asegurar que la restricción de la sumatoria de y sea mayor que 1, no es un problema que puedo resolver por instrucción, que puedo resolver con programa o que puedo implementar en una programación sencilla. Necesariamente para encontrar una solución del problema en el nodo 2, por ejemplo, necesito un software de optimización, simplex, Groq, lo que sea. Y obviamente, conforme voy ramificando hacia abajo, estas restricciones se van añadiendo y el problema se va haciendo un poco más complicado cada vez más y tomando más tiempo conforme los nodos se van haciendo más inferiores. En todo caso, contrario conmigo, mientras más voy fijando, es más fácil resolverlo. Hicimos pruebas haciendo esto, comparándolas con los resultados anteriores. La verdad es que no se las muestro, no les muestro los resultados, porque los resultados fueron peores. Se nota, es demasiado notable, que el utilizar un software de optimización lo hace mucho más tardado y mucho más complicado. Entonces, aunque sean muchas más ramas, y sí generamos mucho más nodos, se resuelve más rápido y se cortan nodos bastante fácil. Pues bueno, básicamente eso fue lo que hicimos. Y algunas cosas que tenemos que notar o que tenemos que hacer notar es que sí, la relajación lagrangiana es una relajación lagrangiana rápida. Hay que tomar en cuenta que tiene la propiedad de integralidad. Y podemos pensar que hay unas ciertas mejoras que podemos hacer para ver qué pasa. Podríamos probar otro tipo de selección de las restricciones. En lugar de ser la restricción que nos otorga el mejor límite, puede ser la restricción que sea más violada. Esto puede ser un cambio, no sé, podríamos ver. Y nunca utilicé ningún método heurístico para encontrar un límite superior en el árbol y de alguna manera hacer el procedimiento de poda. Entonces, a lo mejor implementar algún tipo de heurístico para encontrar un límite superior del árbol desde el inicio hubiera sido bueno. Y obviamente también lo más interesante sería ver, bueno, funcionó bastante bien y funcionó y se pudo implementar en este problema. Podemos extender este tipo de procedimiento de ramificación a otro tipo de problemas, algo mejor otro tipo de problemas que tienen restricciones de tipo de cubrimiento, como las que son este tipo, las de radio, pues sería prácticamente lo que me gustaría probar después, ver de qué manera lo podemos extender. Y pues bueno, eso es básicamente todo lo que tengo que decirles. Y ahora, si tienen alguna pregunta, adelante. Sí, bueno, muchas gracias Minerva. Nada, Muy ustedes. interesante exposición. Si alguien tiene alguna pregunta para la expositora, por favor, alcen la manito para poderles dar, para que puedan hacer las preguntas. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Bueno, yo sí tengo una pregunta. Bueno, un par. Tenía Adelante. una, sí, verás, probaron por si acaso en el procedimiento de relajación lagrangiana, relajar la restricción que quedó. ¿La restricción de la sumatoria de P's? De la sumatoria que es igual a P, claro. No, la verdad es que no lo probamos eso. Normalmente, para el problema de la P mediana, uno de los principales métodos de resolver el problema es haciendo una relajación lagrangiana, relajando esa restricción. Quisimos hacerlo relajando la que es
la restricción que es un poco más complicada, la que hace el problema más complicado de resolver. Por eso probamos con la relajación de radios, no la otra. Ya. Y una pregunta que creo que la contestaste al final, pero quizás no me quedó muy claro, es sobre el upper bound. Eh, ¿Cómo lo encontramos? ajá, porque Exacto. dijiste que no habías utilizado una heurística para encontrar el upper bound. Sí, la verdad es que, perdón, se me pasó mencionar eso. No utilizo ninguna heurística para encontrar un upper bound desde el inicio. Lo que hago es se resuelve el problema en el nodo raíz con Ujú. una relajación lagrangiana y de acuerdo a una solución lagrangiana, la solución lagrangiana, buscamos una solución factible del problema primal y generamos un upper bound. Entonces, como es la primera solución que puedo tener, no es una solución en realidad buena. Entonces, y conforme voy generando nodos, cada vez que el nodo crea una nueva solución factible, la checo Claro, para ver si me genera un mejor upper bound. Entonces, si claro. implementar algo desde el inicio podría ser una buena solución. Sí, sería interesante ver el asunto de qué tan buenas son esas upper bound encontradas. Tú mencionas ahorita que quizás no sea tan buena, ¿verdad? Completamente. De hecho, puede ser muy, muy interesante ver que por eso funciona mejor para los valores menores de P, porque Ujú. creo que los upper bounds son mejores en ese caso que cuando son valores mayores, cuando son P's más grandes. Puede ser que el upper bound ahí sí puede ser muy lejos de la realidad y esté Claro, afectando. lo Sí, menciono, lo menciono porque a veces en este tipo de problemas, por ejemplo, si estamos queriendo ubicar instalaciones para emergencia, cosas así, eh, el asunto es que a veces uno quiere también un poco de rapidez, aunque la solución no sea la óptima, una solución factible a veces es suficiente desde el punto de vista, digamos, de una aplicación real, ¿no? sí, Entonces, digamos, aplicando quizás algún tipo de heurística para las upper bound, a la final me da soluciones más o menos aceptables, ¿no? Como para evitar todo el trabajo que me imagino te haber costado hacer esta programación, porque escribir el código de todo esto es bastante complicado. Solamente con programar una relajación lagrangiana en sí es difícil. Ahora, programar el branch and bound debe ser más complicado. sí, sí fue complicado hacer las múltiples ramas principalmente, fue la parte Sí. complicada. Y una última pregunta. Eh, en la formulación de radios, Sí, ¿han estudiado alguna otra restricción válida de la formulación para poder en el procedimiento de branch and bound quizás hacer algún corte ahí? O sea, y convertir el procedimiento de branch and bound en un branch and cut o algo así. no exactamente, justamente ahorita tengo otra parte de investigación que estoy haciendo, o que prácticamente estoy finalizando, en el que no lo implementamos en este branch and bound, pero la formulación de radios la cambio un poco de una manera que en lugar de ser una restricción de radios en el que, o de cubrimientos en el que voy seleccionando todas las variables, todas las distancias que sean menores a DIK, se transformen todas aquellas que solamente son iguales a DIK. De esta manera simplifica un poco la restricción, serían muchas menos variables en cada uno de los subconjuntos y ha ayudado mucho. No la he implementado en este tipo de procedimiento de branch and bound, pero puede ser también una buena prueba. Sí. Y como un comentario, el- Adelante. el- en la, en la formulación de radios, en la restricción que no fue relajada, en la formatoria Yasuki igual a P, Exacto. como es una restricción de igualdad, obviamente uno puede dividirla en dos desigualdades. Sí, Y entonces una de esas podría ser, la de menor igual, podría ser relajada para convertir el problema en un problema de relajación semi-lagrangiana. eso es muy interesante también probar. Claro, y quizás ahí, el problema de eso es que cuando uno lo trata de resolver, eh, cuando uno se va acercando a la solución óptima, el problema se vuelve cada vez más difícil, más difícil. Y uno al final tiene que ser obligado, ¿no? a tratar de poner alguna, o utilizar alguna heurística para llegar, o tratar de acercarse al óptimo. Y el procedimiento ya no es exacto, sino que se vuelve un procedimiento Heurístico. heurístico. Pero Sí, al final de cuentas, pero ha dado buenos resultados en otros problemas similares, ¿no? sí, Por ejemplo, en otros problemas de localización mismo, sí, no es una donde buena idea, de hecho. necesita restricciones iguales. Sí, eso.
¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien desea hacer algún un comentario? ¿Alguna cosa? A ver.